El día de ayer se llevó a cabo este Parlamento abierto en Coahuila. Otro episodio más del Parlamento abierto y justo trabajadores del Poder Judicial de la Federación intentaron boicotear este un encuentro de diálogo, y es muy, sintomático de estos grupos o de estas facciones que se creen superiores, que se creen que están por encima de la voluntad del pueblo, revisar no solo que supuestamente piden diálogo, pero su diálogo es a partir de una negativa. No, el Poder Judicial no se puede reformar. Vamos a recuperar justamente parte del momento donde ocurre esta irrupción para boicotear este Parlamento abierto, donde trabajadores del Poder Judicial de la Federación incluso le impidieron a uno de los legisladores continuar con el debate, con esta con este momento en este Parlamento abierto, y se trata de Ignacio Mier, este parlamentario o este legislador por Movimiento Regeneración Nacional, quien estaba incluso hablando de que si fueran otros tiempos las reformas pasarían, porque pasarían y no habría ni siquiera esta apertura al diálogo, y mucho menos la apertura a cambiarle una coma a las propuestas o a las iniciativas de reforma. Es otro tiempo y se está demostrando con este Parlamento abierto, es lo que señaló el día de ayer Ignacio Mier, y también indica, pues se van a tomar en cuenta las voces de todos y todas para modificar esa primera iniciativa que presentó el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. Se van a discutir ya con cambios y se va a aprobar la mejor versión de estas reformas, incluida la judicial. Vamos a recuperar ese momento con Ignacio Mier a la cabeza. Lupa, una dioptría mayor, esto que ya aquí se esbozaba, las distorsiones que hay, un defensor de oficio público que gana 20,000 pesos, el defensor del pueblo, un agente del Ministerio Público 25,000, y como jueces, magistrados, ministros superan hasta 10 veces ese salario. Eso requiere una revisión integral de los 100,000 millones de pesos que se destinan para la procuración y administración de justicia en el país. El 80% se lo lleva el Poder Judicial, que atiende el 20% de los asuntos. Por eso lo tenemos que hacer, porque nosotros lo que pusimos énfasis en esta iniciativa de reforma fueron a dos cosas. Es una iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y encuentra en la persona de Claudia Sheinbaum y en la voluntad del pueblo de México que se amplíe la discusión. Miren ustedes, con la mayor honestidad, pudimos haber optado por el camino tradicional, menos escabroso, el camino del confort, que al tener mayoría calificada asegurada en la Cámara de Diputados no hubiera diálogo, pero quisimos dialogar, quisimos hacer lo que no ha vivido nunca nuestro país. ¿Cuándo los mexicanos vamos verdaderamente a aspirar en los hechos a una plena democracia si no prestamos nuestros oídos, nuestra atención, nuestra prudencia, nuestra disposición a dialogar? ¿Cómo puede un país encontrar verdaderamente la ruta democrática si no aprendemos a escucharnos, a hablar? Por esa razón es que hoy venimos acá. No hay ninguna razón para que no tengamos los canales de comunicación. Por eso vinimos acá y queremos escuchar con educación, con mesura, con disposición, incluidas esas expresiones.
está el momento en el cual pues incluso Ignacio Mier tuvo que dejar el micrófono, pues porque ya los gritos estaban muy fuertes y había esta irrupción de estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que en realidad más que buscar diálogo quieren imponer a la mayoría del pueblo de México su visión, y su visión es prácticamente no se toque una coma o no se toque de ninguna forma al Poder Judicial de la Federación en su estructura. Vamos a recuperar, por supuesto no vamos a recuperar todo lo que pasó en este Parlamento abierto, que finalmente sí se pudo llevar a cabo, con sus traspiés, por supuesto, pero lo que ocurrió es muy distinto a lo que pasaría en lo que ellos creen que es una dictadura, porque se le dio la palabra a dos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que estaban ahí gritando y que o sea que su plan era boicotear este Parlamento abierto. Uno de ellos, en realidad, más que un trabajador del Poder Judicial de la Federación, es un líder de este sindicato, un líder local de este sindicato. Se trata de José Guadalupe Méndez de Lira. Importante escuchar cómo todo en su discurso es una negativa al cambio, y además dice que ellos tienen derecho a que se les reconozca por sus méritos y que ellos no van a estar al servicio de quienes voten por ellos. O sea, ¿cómo? Si se sometieran a esta elección popular, dice que pues perderían su supuesta independencia, su ser contrapeso, si respondieran al pueblo de México. Prácticamente no lo dice de esta forma, pero escuchen sus propias palabras. Vamos a verlo. El gremio de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, de cuyo sindicato soy representante, repudiamos, y óiganlo así, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto se debe a que parte de una premisa falsa para sostenerse. La misma se apoya en que el Poder Judicial o los poderes judiciales, haciendo énfasis en el federal, es un poder judicial corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismos, y que se dedica a defender solamente a la clase privilegiada y que obedece a intereses de factores de poder. Lo repudiamos completamente. Para prueba de ello, con el debido respeto de quienes están aquí, pongo de testigo de calidad al propio exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el exministro Arturo Saldívar. En su cuarto informe de gobierno como ministro presidente señaló y concluyó: hoy, al cierre de mi gestión, tenemos un servicio profesional de carrera alejado del nepotismo y del tráfico de influencias. El mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia del Poder Judicial, políticas públicas premiadas nacional e internacionalmente, y un servicio de defensoría pública revolucionario, cuyo labor impacta en todos los días a nivel estructural en nuestro sistema de justicia. Tenemos un Poder Judicial que comunica e informa sobre su labor, que defiende a gran escala la cultura jurídica, cercano a las y los jóvenes y con la mayor presencia en redes sociales en el mundo. Tenemos un Poder Judicial en el que cada persona juzgadora es libre de resolver con toda independencia, protegida por las garantías institucionales preservadas a su favor. Hoy tenemos un Poder Judicial diferente, una justicia transparente, honesta, modesta, diversa, independiente, más cercana y más humana que nunca. Estas son las palabras de un testigo de calidad que es de parte de su fracción parlamentaria. Los invito a que le den crédito y no lo hagan ver como un mentiroso con lo que influye. Perdón, estoy en mi espacio. Segundo, se dice aquí mucho que la reforma que se presenta no va a afectar a los trabajadores e insisten mucho en su redacción del 10º transitorio. Con todo respeto, tenemos propuestas de adiciones para que se protejan bien las prestaciones y los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Pero qué tristeza me da, y qué tristeza me da a todos nuestros compañeros que hoy nos presentamos aquí, para hacerles ver
que los trabajadores, primero que nada, no nos mandan los ministros, ni nos mandan los consejeros, ni los titulares. Estamos aquí por pasión, por amor a la institución, porque nos duele que nos hagan ver como corruptos, porque nos duele que no reconozcan nuestro trabajo, de tantas mujeres y hombres que dan la vida, su salud, sacrifican su familia por estar y llevar al Poder Judicial de la Federación a darle al pueblo de México algo que tanto se merece, una justicia imparcial y digna, pero sobre todo de gente preparada, que se esfuerza día con día. Eso es lo que defendemos. Defendemos el derecho, señores diputados, señores legisladores. Defendemos el derecho a que por carrera judicial se siga como hasta ahora el poder tener acceso a ser juez y magistrado por un anhelo fundamental, no solamente el derecho que tengo yo de llegar por mi esfuerzo y mi mérito a convertirme en juez y magistrado desde el escaño más bajo, sino por el derecho que tiene el pueblo de México a tener a la gente más experimentada, la más preparada y sobre todo la que pasa por filtros de no corrupción. Y lo más importante, porque sé que me lo van a refutar, lo he escuchado constantemente, yo no sé de qué se quejan, si ya vamos a meterle a la iniciativa, que se privilegie, que participen en el voto popular la gente de carrera judicial. No, señores diputados y legisladores, se equivocan. Los trabajadores defendemos el anhelo de convertirnos en jueces y magistrados por nuestro mérito, porque queremos llegar a ejercer ese cargo de manera imparcial, defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial. De nada me va a servir a mí llegar a juez y magistrado si voy a depender de los intereses de quienes voten por mí para convertirme o continuar en el puesto. ¡Qué tristeza me da! Y nos da a todos los trabajadores que no vean ese aspecto. Pues no quiere estar sujeto al voto del pueblo de México, de acuerdo con sus propias palabras, ahí está, nadie las está inventando. Cree que existe este derecho al mérito. Bueno, pues en fin, así las cosas con este diálogo que piden para decir que no están de acuerdo en absolutamente nada. Eso, pues por supuesto, no es ningún diálogo. Y quien sí estuvo, digamos, abierta al diálogo fue la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, quien incluso dijo, se necesita esta reforma al Poder Judicial. Vamos a recuperar también sus palabras. Un renovado sistema judicial, y a ello va encaminada la iniciativa del Ejecutivo Federal. La reforma planteada no contradice, sino por el contrario, fortalece el principio rector de la separación de los poderes y la independencia del Poder Judicial. Democratiza el acceso a la función judicial, sustenta en la voluntad soberana del pueblo el nombramiento de los jueces, acota la permanencia en los cargos para que opere un natural reemplazo y relevo del personal judicial, con lo que se evita la generación de espacios de influencia y nexos de autoritarismo, privilegio y corrupción, y proscribe la impunidad de malos servidores del Poder Judicial al establecer una agencia encargada de sancionar los desvíos de la función pública, las conductas ilegales e inmorales, con lo cual se garantiza el cumplimiento cabal de un sistema de responsabilidad jurídica del personal judicial. La reforma al sistema judicial no puede limitarse a la transformación de los órganos y competencias de los tribunales que integran la judicatura, tanto nacional como local. Una visión de gran calado para que sea efectiva esa reforma profunda demanda que se enderecen acciones relativas a la mejora de las fiscalías y de otras agencias y entidades cuya agenda está estrechamente vinculada a la administración o a la procuración de justicia.
Ahí las palabras de la integrante del Consejo de la Judicatura Federal y decir, pues nada más que pues hay quienes desde dentro observan esta falta de probidad en algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación, y ella misma señala, esta consejera de la Judicatura Federal, que pues a veces este régimen que ya está establecido, pues lo que ha propiciado es impunidad de algunos personajes corruptos del propio Poder Judicial de la Federación. Pues hasta aquí esta revisión de lo que pasó el día de ayer en este Parlamento abierto de la reforma judicial en Coahuila.